Cáncer, Causas y Controles. Y a ver, otra vez, ¿cómo se llama la revista? Cáncer, Causas y Control. Casos y Controles, ok. Y está pues publicada por Springer International Publishing. Bueno, dentro del abstract encontramos realmente el objetivo, donde es claro lo que ellos quieren lograr, que es investigar si la diabetes gestacional está asociada con el incremento del riesgo en el desarrollo del cáncer endometrial y si es precursor. Posteriormente, pues, dentro de ¿Dónde está la hiperplasia endometrial? Aquí también se menciona, o sea, si la hiperplasia endometrial, pues es el precursor del cáncer endometrial. Sin embargo, lo relacionan como es la parte inicial del desarrollo del cáncer, es lo que toman también en cuenta. Por eso es que toman las dos variables. Bueno, la hiperplasia endometrial y ya el propio desarrollo al cáncer. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo está el...? Ay, Dios mío. ¿Y cómo está el...? Oye, pásate la introducción, pues. Dentro de la introducción encontramos una estadística a nivel local donde se menciona que la neoplasia maligna es la neoplasia maligna ginecológica más común es el cáncer endometrial, en donde estadísticamente de 100,000 mujeres, 25 cursan con cáncer endometrial. Posteriormente, los autores intentan designar y definir conceptualmente algunos conceptos que son fundamentales. Por ejemplo, aquí encontramos subrayado la definición conceptual de de hiperplasia endometrial, la cual es definida como una proliferación neoplásica de células que va a dar como resultado lesiones precursoras para cáncer endometrial. Dale para abajo, Felipe. De este lado izquierdo también se define la diabetes gestacional de manera conceptual, la cual es una enfermedad de relativa resistencia a la insulina que cursa durante el embarazo y es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 más adelante en la vida. También ya al final de la introducción se menciona claramente el objetivo, el cual era buscar la asociación entre diabetes gestacional e hiperplasia y cáncer endometrial, obviamente comparando la historia de diabetes gestacional en todas las mujeres que se van a identificar con hiperplasia y cáncer endometrial en registros poblacionales, específicamente en el estado de Washington, y también un grupo control de mujeres con hijos. Dale para abajo. En métodos, la recolección de datos, al principio son claros también con el hecho de mencionar el tipo de estudio, que se va a llevar a cabo un estudio de casos y controles basado en la población que se asocia entre el cáncer endometrial y la hiperplasia endometrial y los antecedentes de diabetes gestacional entre las mujeres que han tenido hijos, que serían los controles. Hay dentro de esto, dale más para abajo. En la figura 1, dale en la figura 1, ahí está esquematizado cuáles son, la manera en cómo se fueron seleccionando los casos y los controles. Al inicio se tomaron 657 casos y 6,570 controles, teniendo una relación de 1 a 10. Entonces, a partir de esto se empezaron a tomar ciertos criterios de exclusión y de inclusión, donde uno de ellos era de inclusión, tomar en cuenta si el desarrollo de la diabetes gestacional fue entre la semana
24 y 28 de gestación. Vemos en el lado izquierdo que en el caso de los casos tenemos ciertos criterios de exclusión. Por ejemplo, si tiene una diabetes pregestacional, pues obviamente aquí se excluye, ¿no? Que en este caso tuvimos 3 pacientes que fueron excluidas. También si hay ausencia o pérdida de información sobre diabetes mellitus gestacional, pues ahí se excluyen por el riesgo a sesgos. Vemos ahí que excluyeron a 51. También si se presenta un parto antes de la semana 29, se va a excluir a la paciente. Y también si tenemos un diagnóstico de cáncer endometrial y de cáncer de hiperplasia endometrial, perdón, y de cáncer endometrial en el momento del parto, de la gestación, pues se va a excluir precisamente por el hecho de que se busca la relación. Dentro de los controles, vimos y observamos también ciertos criterios de... ¿Qué es, doctor? Dice casos. Entonces les quedaron 593. Así es. ¿Y luego lo de abajo qué es? Dice que de hiperplasia endometrial fueron 253 y de cáncer endometrial 340. Okay. Y del lado derecho, contrario, encontramos los controles que también se tomaron en cuenta los criterios que ya mencionados. También otro criterio de exclusión era que si estaban hospitalizadas en un hospital federal, iban a ser excluidas, debido a que pues, en los hospitales federales se concentran mayor número de personas que no corresponden al mismo sector del Estado. Bájale un poquito más. Después entonces, les quedaron, a ver, súbelo. Sí, 6,570 y les quedaron 5,700. Y acá 43. Les quedaron 593. Ok. Así es. Ok. Posteriormente hay un apartado de las mediciones, donde aquí ya propiamente, dale para arriba un poquito, arriba del esquema, se define operacionalmente a la diabetes gestacional, donde ya menciona el autor cuáles fueron el proceso y las medidas para el diagnóstico de diabetes gestacional, donde, bueno, se tomaron varios criterios, dentro de los cuales se engloban si en su historial clínico fue marcado después del parto que cursó con diabetes gestacional, o si simplemente se incluye en el código de diagnóstico ICD-9-CM, que este es un código que los seguros utilizan para manejar diferentes enfermedades degenerativas. En este caso, sí. Sí, en México se llama así, también nosotros así tenemos. Así es. Y también, el Colegio Americano de Obstetras y de Ginecólogos recomendaron ciertos criterios que ya se tomaron en cuenta ciertas pruebas, en donde hicieron una prueba de detección de provocación de glucosa oral, se administró glucosa en cierto tiempo y vieron los cambios en la glucemia, y si estaban aumentados, por ejemplo, en la primera etapa, mayor a 140, esto era un indicio para pasar a la segunda etapa, donde ya se administraba una carga mayor de glucosa en un tiempo mayor, que en este caso eran de 3 horas, y fueron checando de manera inmediata cuál era el cambio de glucemia a la hora, a las 2 y a las 3 horas, y tomaron ciertos valores y ciertos rangos que, si estaban sobrepasados, la paciente ya estaba diagnosticada estaba clasificada y diagnosticada con diabetes gestacional. Dentro de los análisis de datos, dale un poquito para abajo, Felipe.
Aquí se calculó pues, el odds ratio con un intervalo de confianza del 95%, usando una logística multivariable incondicional de regresión. Aquí se buscó ajustar las variables de frecuencia, que eran el año de parto y la edad materna en el momento del parto, en base a la hipótesis. También se realizó, y aquí tenemos criterios sobre la clasificación del índice de masa corporal para tomarlo en cuenta, que ahorita vamos a ver en los resultados cómo se toma en cuenta el índice de masa corporal. Que bueno, esto lo tomaron en cuenta para realizar un ajuste y una modificación en medida de cuál era el efecto en la medición que tenía el índice de masa corporal. Se realizó con diferentes pruebas en donde se buscaba comparar los ratios específicos de cada parte. Sin embargo, vemos que esto causa a nivel de la significancia un impacto, y por eso aquí es importante mencionar cuál fue la clasificación que ellos tomaron en cuenta. A ver, entonces, antes de que empiecen los resultados, doctor, Carlos, ¿verdad? No, Felipe, no. ¿Quién está dando clase? Juan. Juan. Es que no te veo aquí, Juan. Juan Lerma, ok. A ver, entonces, defíneme tu estudio. ¿Es un estudio de qué tipo? Casos y controles. Ok. ¿Y luego qué más? Es prospectivo. ¿Es un prospectivo? No. Ay. A ver, ¿dónde se empezó el estudio? ¿Dónde iniciaron el estudio? Se empezó, bueno, sí, cierto. También eso fue algo que en el esquema dejaron muy en claro. Se tomó el rango del tiempo en donde de las mujeres, de los años, en donde ellas fueron clasificadas con diabetes gestacional y fueron ya diagnosticadas con cáncer o hiperplasia endometrial, que fue de 1987 a 2013. ¿Pero hicieron el estudio en ese momento? ¿O? No, después. Entonces, ¿qué es? ¿Prospectivo o retrospectivo? Según yo, es retrospectivo. Israel. Sí, es retrospectivo. Es retrospectivo, ok. Es un estudio de casos y controles retrospectivo. ¿Y luego qué más? ¿Es transversal o longitudinal? No, es transversal. ¿Por qué? Porque nada más tomaron en cuenta por el número de las variables, y aparte no tuvieron como que un seguimiento en las mediciones. O sea, tomaron en cuenta los antecedentes, pero no tomaron diferentes medidas en el transcurso del... De hecho, no tomaron ninguna medida, ¿cierto? Sí. De hecho, eran variables dicotómicas. ¿Tiene, no tiene? ¿Tiene, no tiene? O sea, ¿tiene diabetes o no tiene diabetes? ¿Tiene hiperplasia endometrial cáncer? No tiene. Son variables dicotómicas, o sea, no son variables que se puedan ir midiendo durante no son variables que se deben de medir varias veces. O sea, tiene diabetes en una ocasión, en dos, no. O sea, tiene y la clasificaban, ¿no? Entonces, es un estudio retrospectivo, transversal, de casos y controles, ¿sí? Así es tu estudio. Ok. Entonces, aquí los estudios de casos y controles, ¿qué les tienes que hacer como un análisis estadístico, Juan? ¿Qué es lo que están buscando ellos? La asociación, Asociación. Sí. Okay. Para ver asociaciones, ¿qué tipo de estudios estadísticos, de pruebas estadísticas tienes que hacer?
para ver asociación. Calcular los ratios. Ajá, tú vas a calcular los ORs para ver asociación. Ok, ellos hicieron asociaciones y por lo tanto calcularon ORs y pues lo que es normal, intervalos de confianza. Dale para arriba. Ok, ya está. No tanto. Ahí está. Dice, y luego hicieron un análisis multivariado, ¿cierto? Así es. Ok. Para ver qué tipo de variables, Juan. Checaron la raza, la edad y también el índice de masa corporal. La raza, a ver, vamos a ver aquí qué dice. Fíjate, dice, las variables potenciales confusoras, o sea, para las que hicieron análisis multivariado fue la pariedad, o sea, si tenía, cuántos embarazos había tenido, la raza de la mamá, si fumó durante el embarazo, ¿sí? Fumó, y el índice de masa corporal que tenía la paciente. Abajo vuelven a decir que la gestación múltiple, pero ya la habían puesto ahí arriba. ¿Cuántos hijos habían tenido? ¿Qué más dice? Doctora, también el estado socioeconómico, creo. Aquí está, ¿no? Estamos leyendo, doctora. Sí, dice educación, nivel de educación y ya dice, si tenía seguro de salud, si era privado o si era medical como free, y nivel socioeconómico, como dijo su compañero. Todas esas variables fueron las variables que entraron en el estudio, en el programa para ver si tenían alguna injerencia sobre la variable principal. Y ya, ¿no? ¿No me hicieron eso? A ver, bájalo tantito. Y aquí, por ejemplo, Juan, a diferencia de los otros, sí dice cómo fueron metiendo las variables. ¿Ya te diste cuenta? Sí. A ver, entonces, platícanos de eso. ¿Cómo en el análisis multivariado, cómo metieron las variables? Bueno, primero, obviamente, ellos checaron primero la edad, que ellos fueron metiendo la edad, porque fue donde vieron las diferencias. De hecho, también posteriormente se introdujo lo que viene siendo la raza y el índice de masa corporal para poder ver cuál era la diferencia y cuál era el ajuste que provocaba en la asociación dependiendo de la edad. Claro, lo ajustaron. Aquí sí dice bien que lo ajustaron. Pero fíjate bien cómo se hace un análisis multivariado, chicos. Ustedes tienen las dos variables principales y lo meten al paquete. Y luego le dices tú al paquete, voy a meter primero edad. Y luego ves cómo se ajusta. Luego voy a meter el nivel socioeconómico y ves cómo se ajusta. Y luego voy a meter así. Y luego al final dices, a ver, ¿cuáles fueron las variables que más se vieron? Pues esta y esta. Y esta. Entonces las metes todas juntas para ver qué tanto se ajusta las variables principales, que en este caso serían la diabetes y la hiperplasia endometrial. ¿Ok? A ver, entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo? Sí, ¿cuáles son los resultados? Dale para abajo, Felipe. Ahí, perdón. Ahí arriba, ahí, por ejemplo, donde tú subrayaste, ahí, ¿por qué arribita? Un poquito más, ahí está. ¿Por qué subrayaste Nosotros con... Eso lo subrayé
Sí. porque el índice de masa corporal tuvo un efecto. Ellos buscaban en la exploración de los datos un efecto del índice de masa corporal en las mediciones para considerar cómo interactuaba este factor en comparación a otros datos específicos que Pero ya... aparte lo categorizaron, fíjate, Sí, lo categorizaron. exacto. Por índice, dice, categorizaron como normal 25 kilogramos por metro cuadrado, o sea, es el índice de masa corporal. Y luego sobrepeso y obesidad, que es como internacionalmente se categoriza. Ok, ahora sí los resultados. Bueno, aquí vemos en la tabla 1, primero las características generales de las mujeres en el tiempo del parto y también durante cuando cursaron el cáncer o la hiperplasia endometrial. Y tomaron en cuenta la edad, la raza, la educación de la madre, el estatus del seguro, si tuvieron 1 o 2 hijos, si tuvieron también gemelos, trillizos o si nada más fue un solo hijo. Bájale un poquito más. También el año en donde se produjo la gestación. El peso durante A ver, súbelo un poquito. Sí. Gracias. Ok. Es una tabla bastante espantosa. Y te voy a decir por qué está espantosa, ¿eh? Sí. O sea, tienes que tener así como que lo tienes que ir subrayando, porque no le atino. Me explico, no le atino por dónde va. Sí. Entonces, aquí como que está demasiado separado. O sea, pudieron haber hecho una tabla más, menos amplia, como más delgadita, porque no es tanto, como que deja mucho espacio entre uno y otro. A ver, ahora sí, platícanos. ¿Qué dice la tabla? Bueno, pues aquí la tabla principalmente nos va a hablar sobre las características generales, pues de lo que son los casos y los controles, llevando pues lo que son todos estos aspectos similares entre lo que son los casos y los controles. Por ejemplo, aquí tenemos la edad de la madre al momento del parto. Aquí no lo pone por estas categorías, menos de 25, de 25 a 34, de 35 a 39 y más de 40. Podemos observar cómo la mayoría de los casos y los controles se van a concentrar entre las edades de 25 a 34. Es donde se encuentran pues más pacientes. Aquí tenemos lo que es ya sea la etnia o la raza de la madre, sea blanco no hispánico, negro no hispánico, indio americano, asiático, nativo hawaiano o hispánico. Podemos observar cómo realmente se trata de mantener esta relación, pues de 1 a 10, inclusive podemos aquí observar los porcentajes, tratando de que ambos grupos pues sean los más similares posibles, ¿verdad? Aquí igual el estatus del seguro, si fue privado, si fue, como decía la doctora, que el Medicare, que es como público, o si el mismo paciente pues pagó su hospitalización. El número de partos, aquí hay diferencia entre el número de partos y la gestación múltiple, porque aquí se refiere a las veces que el paciente pues embarazó, y aquí la cantidad de bebés que la madre tuvo, si fue 1, si fueron 2, si fueron 3 en el mismo parto. A esto se refiere aquí con múltiple gestación. También
las semanas de gestación. Esto es importante porque normalmente el diagnóstico de diabetes pregestacional se hace entre las 24 y 28 semanas, como el estándar, ¿verdad? Entonces, uno de los criterios de exclusión, como nos comentaba mi compañero Juan, es que si el parto se generaba antes de las 29 semanas, pues se tenía que excluir porque no nos daba apropiadamente esa ventana de diagnóstico de diabetes gestacional. También aquí sí, pues si la paciente sumó durante su embarazo, el peso de la paciente en su embarazo y el índice de masa corporal, que de hecho aquí el índice de masa corporal, pues vamos a ver cómo más adelante va a tener un rol pues bastante importante en la interpretación de la significancia de pues, nuestra variable, ¿verdad? No sé si algo más quiere que veamos de esta tabla, doctora, puedo pasar a la siguiente. A ver, entonces, exacto. A ver, aquí están comparando casos y controles, pero no pusieron la diferencia, ¿o sí? O sea, no pusieron si esta diferencia era significativa o no. ¿Por qué es importante en los casos y controles, dijimos, Juan? Que esa diferencia sí la tenían que poner, a ver si eran diferentes ambos grupos. O sea, que si esto era o no comparable. Mira, vamos a verlo, porque ahí tenían que haber puesto ahí la diferencia entre los casos y los controles. Entonces, a ver, teníamos los casos, ¿verdad? Menos de 25 en la edad. Aquí lo ponen en porcentaje, que les agradezco eso verdaderamente, porque pues la diferencia entre casos y controles es abismal, ¿cierto? O sea, son muchos. ¿Por qué se entran y se salen, entran y se salen? Ok. A ver, entonces, tú tienes el 8% de casos y el 7.6% de controles. Y luego en el siguiente grupo, el 55 y el 54. Ahí no hay ninguna diferencia. Y luego en la raza, el 86% eran blancos hispánicos y el 81%, o sea, no había ninguna diferencia. Y luego ya todos los demás, pareciera como si no hubiera mucha diferencia, al menos de verdad que hacía buen cubero, no hay diferencias, pero ellos debieron de haberlo puesto, que no había diferencias, para que nosotros dijéramos, entonces las poblaciones son muy parecidas y sí se pueden comparar. De hecho, en el texto de los resultados nos decía que los casos tenían más probabilidades de tener antecedentes de diabetes mellitus gestacional, pero que eso lo explicaba en la tabla número 3. Oh, sí, pero aquí no estamos hablando de eso, doctor. Estamos hablando de las características generales de la población. Y las características generales de la población deben de ser iguales para poderlas comparar. Entonces, para yo saber que son iguales, aquí al lado debieron de haber puesto una pruebita de diferencias, ya sea lo que tú quieras, una test student, lo que sea, para ver que no era significativo. O sea, esta diferencia no es significativa. ¿Para qué? Para que yo les diga, entonces estas poblaciones son iguales, no hay ninguna diferencia. Ok, pasa la que sigue, la siguiente tabla. Y pues ya en esta tabla nos hablan sobre las características de los casos al momento de lo que es la comprobación o la verificación del diagnóstico de lo que es la hiperplasia o el cáncer endometrial. En esta, pues aquí podemos observar que la mediana de edad de los casos en el momento de la comprobación o verificación, pues fue de 47 años, que la podemos nosotros observar, con una mediana pues de lo que es 14 años, y nos hablaba de que teníamos lo que es un rango intercuartil de 10 a 18 años, o sea que esto son los años de diferencia en los que se iba a presentar la verificación del diagnóstico después de haberse dado el parto. Y aquí tenemos
la edad de los pacientes, si es de menor a 50 años, si es de mayor a 50 años, y todas estas características que van a tener, que tuvieron más bien nuestros casos y nuestros controles. A ver. Otra vez, doctor. Fíjate bien. Dicen, ya. Es que, mira, fíjate bien. Aquí, a ver, desde un principio Juan dijo que los casos eran ¿quiénes? Nefertiti. ¿Cuáles eran los casos y cuáles eran los controles? Lo dijo Juan, aquí hasta me sacó de onda esto. Karen, ¿quiénes son los casos y quiénes son los controles según Juan? A ver, pasa la tabla, por Dios, pues ¿en qué mundo están? No, arriba. Perdón, la figura, es una figura. Arriba. Arriba. Ahí está. ¿Quiénes son los casos y quiénes son los controles, Juan? La hiperplasia endometrial y la, ¿cómo se llama? El cáncer endometrial. Ok, ahora sí, bájalo. Es que ahí como que no queda muy claro. A ver, pásala. Yo pensaba que era la diabetes. Yo dije, ¿qué onda con esto? Ok, acá abajo entonces dice los casos. Los casos son la hiperplasia endometrial. ¿Y lo que dice ahí? Al lado, doctor. Hiperplasia, ¿dónde está? ¿Dónde aquí? Hiperplasia endometrial y luego cáncer endometrial. Entonces, aquí tenemos todos los casos, ¿sale? Bien. Sí. Entonces, ahí tenemos la edad y luego a los cuántos años les hicieron el diagnóstico de hiperplasia o de cáncer. Luego, ¿qué más valoraron? Para ver si había pacientes que tuvieron diabetes mellitus tipo 2 entre las mujeres con un historial de diabetes gestacional y las que no tuvieron un historial de diabetes gestacional. También de obesidad entre aquellas que tenían un historial de diabetes gestacional y aquellas en las que no lo tuvieron. Esto es más que nada para comparar pues las características de los casos. Ok. ¿Sí? A ver, entonces, en total, ¿cuántas tuvieron de casos? De casos fueron 593. 596 casos totales. Sí. Y ya se dividen entre hiperplasia endometrial y cáncer endometrial. Ok, te queda menos de un minuto. Vamos a dejarlo aquí. Les voy a dar 5 minutos para que vayan a tomar agua y ahorita nos vemos en 5 minutos. Y aquí tenemos a nuestros casos. Podemos observar que hay una predisposición en los casos de tener diabetes gestacional a diferencia de los controles. Aquí podemos observar el promedio de 8.8 y 5.6. Ahora, viendo aquí nuestros casos, podemos observar que tenemos un odds ratio de 1.62 con un intervalo de confianza de 1.17 a 2.23. O sea, nos dice, esto nos habla de que realmente existe pues una asociación, ¿verdad?, entre lo que es la diabetes gestacional y lo que es el cáncer y la hiperplasia endometrial. Ahora, el problema viene aquí. Después de que hubo un ajuste adicional para lo que es el índice de masa corporal antes del embarazo del paciente, bueno, de los casos. Este pequeño cambio, este pequeño ajuste, lo que ocasionó fue que nos atenuó nuestro intervalo de confianza que incluyó la unidad
¿sí? Aquí ya se está incluyendo la unidad con un odds ratio de 1,22 y un índice de confianza de 0,87 y 1,72. Aquí lo podemos observar, ¿sí? Es por eso que yo les comentaba que el índice de masa corporal iba a tener aquí un impacto. ¿Por qué? Porque al momento, como podemos observar aquí el ajuste B, que es que aquí precisamente son las variables que está incluyendo, podemos ver que meter ese índice de masa corporal nos atenuó totalmente nuestra asociación, diciendo que pues, realmente ya no existe una significancia. Es por eso que en la tabla número 4 les comentaba de la importancia de los años que iban a tener los pacientes, el estrato más que nada de la edad, si son menores de 50 años y mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque después, inclusive poniendo este nuevo ajuste del índice de masa corporal, íbamos a encontrar una asociación de lo que iba a ser pues de nuestro, bueno, pues sí, de la hiperplasia y el cáncer endometrial, pero nada más en mujeres menores de 50 años, después del ajuste de lo que fue el índice de masa corporal. Es por eso que les decía que, aunque la tabla 2 no tenía realmente una relevancia importante, aquí ya nos deja en claro que va a haber una mayor relación, o va a existir una asociación más bien, perdón, entre las mujeres menores de 50 años que tengan un historial de diabetes mellitus gestacional con lo que va a ser el cáncer y la hiperplasia endometrial. Y es precisamente por este ajuste que se hizo por el índice de masa corporal, porque si nosotros no lo incluíamos, pues realmente nos decía que efectivamente iba a haber una asociación, sin importar la edad, solamente con que hubiera un historial de diabetes gestacional. Es por eso que les decía que pues estos pequeños cambios pues iban a tener un impacto, porque en sí la discusión se va a tratar de eso, de ver cómo con otros estudios, pues efectivamente siempre el índice de masa corporal efectuaba ese atenuamiento en lo que era la significancia, cuando pues uno realmente creería que una paciente con un índice de masa corporal pues sería más propensa a relacionar cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí se cumplió el propósito, sí se está respondiendo el propósito, que efectivamente existe una asociación entre lo que es un historial de diabetes gestacional y lo que es el hiperplasia y cáncer endometrial. No sé si quede alguna duda sobre esto. A ver, chicos, ¿qué opinan de esto? Fíjate, Felipe, que no hicieron la primera, o sea, sin ajuste. ¿Dónde está donde hicieron los datos no ajustados? No está. No. O sea, donde solamente relacionaban la diabetes y la presencia de hiperplasia o cáncer. No está. Inmediatamente hicieron el análisis multivariado, fíjate, se fueron directamente al análisis multivariado. Y la primera que hicieron, el primer análisis fue ajustarlo por raza. Exacto, raza, edad del diagnóstico, edad y edad de la mamá, ¿sale? De la señora, que es el primer ajuste. Y luego el segundo ajuste lo hicieron por raza. Le agregaron el índice de masa corporal, que era lo que tú estabas discutiendo. Sí. Pero no me queda claro tu conclusión. No sé por qué. ¿Por qué concluyes eso?
O sea, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué significa que al agregar el índice de masa corporal se pierda el OER o la relación? ¿Que el índice de masa corporal tiene más peso? Pues sí, cuando hablamos de pacientes con mayor edad, mayor de 50 años, pues sí hacía que nuestra significancia pasara por la unidad. La verdad el artículo en sí no explicaba por qué, pero sí dejaba bastante en claro que muchos autores, o bueno, otros artículos que precisamente trataban sobre, bueno, en este caso no de diabetes pregestacional, pero sí sobre diabetes tipo 2, hablaban de que cuando se agregaba como variable lo que es el índice de masa corporal, se tenía este atenuamiento. Oye, Felipe, y no dice como un antecedente en la discusión, por supuesto, de solamente correlacionar la hiperplasia endometrial con la obesidad, porque todos los cánceres están relacionados con obesidad. Sí. ¿No dice? Lo que recuerdo es que lo manejaba con diabetes, pero no directamente. O sea, está muy correlacionada la diabetes con la obesidad, Sí. eso es obvio. Pero también el cáncer. De hecho, lo menciona como un posible punto de enfoque de estudio a partir de estos, que de hecho sí menciona que se busca seguir estudiando este enfoque, metiendo propiamente el factor de la obesidad. Sí, porque se mete muy, o sea, ellos, pero desde aquí lo pudieron haber hecho, ¿cierto? Pues tienen un montón de pacientes gorditas, pues, gorditas. De hecho, en una parte del texto decía que, bueno, según ellos, que carecían de números suficientes para evaluar la asociación por índice de masa corporal o edad por los casos separados para lo que era la hiperplasia y el cáncer. O sea, como que la pusieron de excusa para no... Para no realizar el estudio, pero no, pues si tienen un chorro de pacientes, tienen 5,000 y cacho, ¿no? Son un montón, pues ¿qué tantos más querían? Pues sí, yo tengo 100 y les hago ahí todo el choro A ver, ¿qué más? ¿Qué otra tabla trae? Ya son... espantosa. A ver, ya de resultados es todo. Y ya lo que es la discusión, lo que les comentaba es que precisamente eso, se la pasaron deliberando y comparando con otros casos, con otros estudios. Eso es una discusión. O sea, Sí. la discusión recuerda que es tu estudio con el estudio De otras que hizo personas. fulanito de tal. Ajá, es una discusión. Sí, Entonces, y como pero le ahí comenté. dice, nosotros observamos que las mujeres con cáncer y demás tenían más historia de diabetes gestacional que las mujeres que no tenían. Ok. Sale. Y luego, ¿qué más? Nosotros observamos que... Ok. O sea, ellos sí observaron que había una relación que no es muy alta. ¿Cuánto les da de riesgo, doctor? 1.2. Sí. A ver, dejé... ¿Cuánto les da de riesgo? Después del ajuste, 1.49. No. Antes del ajuste. No importa. 2. A ver, les da... Bueno, aquí. Y... Ok, ahí, 2.14. Pues es un buen. Sí. Es un buen, y ahí sí les da significativo, no lo ponen ahí. ¿De qué año es el estudio, perdón? Que te lo pregunté hasta estas fechas. Era del 2017, ¿no? Ok, 2017. Se hizo en el 2016, pero lo aprobaron por ciertos análisis que hicieron hasta el 2017, 18. Así son, malditos, así son.
Ok, sí, te hacen esperar un montón. A ver, entonces, tú tienes un 2.4 de OR con un índice de confianza de 1.49 a 3.8. Está bastante bien. Y luego ya lo ajustaron y ya no dio nada, ¿no? Pero, pues, no está tan bajito la relación. Sí, de hecho, en la misma discusión nos comentaban que había como una discrepancia, porque en otros estudios decían que era más alta el factor de riesgo de ser mayor de 50 años. Fíjate ahí, por ejemplo, a ellos les hubiera convenido hacer un estudio de regresión logística. Les hubiera convenido. Pero bueno, no lo hicieron. Una regresión. Pero con el análisis multivariado, pues ellos trataron de suplir eso, ¿no? Sí. A ver, bájalo un poquito. Sí, ni siquiera sabes de lo que te estoy hablando, Felipe. Concuerdo con usted, estoy seguro que sabe de lo que habla. Seguramente. Ok. A ver, entonces ya se la pasan ellos diciendo, entonces, ¿qué concluyen al final? Vamos a ver las conclusiones, a ver qué tal están. En nuestro estudio, a ver, échate eso. Bueno, dice que en su estudio, con su hipótesis novedosa, las mujeres con hiperplasia y cáncer endometrial fueron más común para tener lo que era un historial de diabetes gestacional. Pero después de lo que fue el ajuste del índice de masa corporal, esta asociación pues fue solamente observada en las mujeres jóvenes, que es lo que les comentaba. O sea, ya después de todo el show que hicieron, pues nada más se vio una significancia en lo que fue en las mujeres menores de 50 años. Y joven, pues ya... Muy joven. Sí. Muy joven. Sí. Ok. Y nada más, ¿verdad? Sí, ya. Okay. A ver, entonces, en general, chicos, ¿qué opinan del artículo? Juan, ¿qué te pareció el artículo? Primero, me causó interés por el hecho de la asociación. Sí me causó un poquillo de duda el ir relacionando las cosas, pero sin embargo, ya cuando lees el texto, pues lo vas integrando. Sí, yo creo que estaba bien, estaba más o menos bien. O sea, sí. cuando ya... Lo que pasa es que tú partes de la premisa de que en las tablas debe decir todo. O sea, en una tabla debe de decirte todo. No tienes por qué ir al texto para ver la tabla. Al contrario, tú vas a la tabla, cuando estás leyendo el texto te refiere a la tabla y tú dices, aquí debe de venir lo que este tipo dice y no dice así. Pero eso es algo muy común, que la gente no sepa hacer tablas. Muy común. Entonces, pues bueno, ellos hicieron la tabla. Las tablas no estaban tan padres, la verdad es que no estaban tan padres, sí les faltó un poquito, ya es del 2017, entonces ya deberían de haber puesto la significancia de casi todo, a ver si era significativo o no, o sea, porque pues ya que estamos, ya estamos a 2021, no fue hace mucho. Y pues bueno, eso les faltó un poquito. Te dan todas las herramientas para tú ir entendiendo bien el artículo, que eso es algo bueno. O sea, la introducción sí te introduce bien. Primero se van de lo general a lo particular y luego te dicen muy bien la definición operativa de cada una de las variables, que eso es algo que de verdad uno agradece cuando está leyendo este tipo de artículos. Y es un estudio que no les costó nada, ni un peso. Lo único que hicieron, ¿qué fue? A ver, Sandra, ¿cuánto crees que les haya costado? Pues nada más en las pruebas para clasificarlo de la diabetes. ¿Qué? No. Estaba en el expediente. Michelle, ¿cuánto gastaron? Pues nada. Nada, ¿verdad? Unas hojas y mucho trabajo.
Y les digo esto porque luego nos quejamos de que no tenemos dinero para investigación, incluyéndome, ¿verdad? Y digo, es que no hay dinero para investigación, porque ¿qué quieren que hagamos? O sea, no podemos hacer nada. Y estos señores con tres hojas por cada paciente hicieron buen estudio. Yo creo que es una revista de Open Access, que eso también es un problema. Las Open Access ahorita, gracias al Skyhook, ya no hay revistas que no sean Open Access. O sea, el investigador tiene que pagar su investigación y luego tiene que pagar porque le publiquen. Es un problema. Entonces, pues bueno, ¿qué quieren que hagamos? La verdad es que estamos por todos lados ya bastante mal. Sí es cierto, o sea, sí es cierto lo que dice la chica del Skyhook, yo estoy de acuerdo. Pero también es verdad que en países como el de nosotros eso no es posible. O sea, ¿por qué? Porque las investigaciones no las paga generalmente el gobierno. Y luego las publicaciones tampoco las paga el gobierno. Entonces, muchas veces se hacen con recursos privados y luego al final dices, o sea, tú mandas a revistas que no están Open Access y no te los aceptan porque pues, no, o sea, este tipo de artículos no te los van a aceptar, por ejemplo. Aceptan artículos que son con mucho presupuesto, que ellos vieron que sí le pusiste un montón de ganas y que le mediste un montón de cosas y esas cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues es un ejemplo de lo que se puede hacer sin tener recursos. Recuerden que todos los estudios de casos y controles que inician desde la presencia de la enfermedad son retrospectivos. Eso es importante que a ustedes les quede claro. ¿Sí? O sea, si tú empiezas de la enfermedad, o sea, si tú partes desde el evento, es un estudio retrospectivo, porque tú vas a ver hacia atrás del evento, no hacia adelante del evento. Que eso quedó muy claro aquí. Ellos clasificaron muy bien, o sea, definieron muy bien cuáles eran sus casos y cuáles eran sus controles. Aquí el único problema es que nos mete mucho ruido la obesidad por la frecuencia, es que es bien frecuente. Ahorita ya los casos de la obesidad son tan frecuentes como no tienen ustedes una idea. Entonces es un problema porque finalmente es un problema de salud. Y también es un problema para los estudios porque nos mete un montón de ruido. Y 6,000 pacientes, creo que tenían 6,000 pacientes, son un montón de pacientes. O sea, como para decir, es que nos faltaron pacientes. Pues no, o sea, no, eso sí no está bien. Eso sí no está bien, o sea, no está bien decirlos, es como burlarse de la gente. Pues no, o sea, 5,000 pacientes son una buena parte de la población, como para decir, no tenemos suficiente muestra. ¿Qué tanta muestra querían? Pues seguramente, o sea, a ver, fíjense bien. Esto del tamaño de la muestra es algo tan sencillo como esto. A ver, fíjense. Yo les digo, tenemos bolas rojas y bolas blancas, ¿verdad? Y en una cama de pelotas o en una ánfora de pelotitas, ustedes tienen una bola roja y puras blancas. ¿Cuántas veces tienen que meter la mano para agarrar la bola roja? Pues un montón de veces, ¿verdad? Porque ¿qué probabilidad hay que la agarren de un solo? Pues bien poquitas probabilidades. Pero si tú tienes mitad y mitad, tú metes la mano y segurito vas a encontrar, segurito agarras bolas rojas, ¿cierto? Eso es el tamaño de la muestra. O sea, entre más frecuente es el evento, menos muestra necesitas. ¿Cuántos obesos hay? Pues un chorro, pues. Entonces, ¿cuántas veces tienes que meter la mano para sacar la muestra? Pues bien poquitas. Entonces, eso yo creo que sí no estuvo bien, porque la obesidad es una cosa muy... O sea, es más, necesitarías menos muestra. Si haces el cálculo del tamaño de la muestra, necesitarías menos muestra. Mucho menos muestra. Yo no sé cómo... Aquí yo no vi cómo calcularon el tamaño de la muestra, pero lo hicieron en base a la enfermedad menos común. ¿Cuál sería? ¿En base a qué
se imaginan ustedes que calcularon su tamaño de la muestra. ¿En base a qué? A la frecuencia de qué, Michelle. De la diabetes De la gestacional. diabetes, ¿sí? O de la hiperplasia endometrial. No sé cuál será la más frecuente, la menos frecuente, pero debe de ser la menos frecuente. En base a la menos frecuente, porque si tú lo haces en base a la más frecuente, entonces no te sale nada, porque metes la mano y no agarras nada. ¿Me explico? Entonces tú tienes que calcular el tamaño de la muestra en base a la enfermedad menos frecuente, para que los puedas encontrar. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué sigue? Estudios de cohorte. ¿Quién lo va a dar? ¿Tú, Israel? Sí. Muy bien, Mi vamos a empezar con compañera estudios de cohorte, que son muy Tari. bonitos. ¿Sí pueden ver mi pantalla, compañeros? Sí. Bien, vamos a comenzar con otro diseño de estudio. En este caso, pues son los estudios de cohorte. Vamos a exponer mi compañera Cetri Nefertari y su servidor, Mario Israel. Bien, primero, pues para entender qué es este estudio, vamos a tratar de definir lo que es una cohorte. Esta palabra, pues, se utiliza para referirse a un grupo de sujetos que van a compartir una característica o un conjunto de características, todos ellos. Por ejemplo, yo aquí en esta imagen, podemos clasificar en este cuadrito morado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una cohorte de mujeres embarazadas, pues vamos a tomar en cuenta solo mujeres embarazadas. Si vamos a hacer una cohorte de infantes que sean menores a 5 años, pues vamos a tener en cuenta solo infantes que sean menores de 5 años. Y pues de igual manera en el último ejemplo. Entonces, ¿qué características deben de tener? Pues que todas las personas que nosotros vayamos a incluir deben de cumplir con una determinada característica o que también se le llama exposición, que es en lo que nos vamos a basar. El estudio de cohorte es pues uno de los más usados en la investigación, más en el campo de la epidemiología, y pues en este tipo de diseño, pues la unidad tanto de observación como de análisis va a ser el individuo. Aquí no vamos a basarnos en grupos. Y pues aquí la característica primordial, como ya lo mencioné, es que los sujetos que nosotros vamos a investigar, pues los vamos a elegir a partir de que presenten o no tengan, es decir, que tengan presencia o ausencia de un evento o de una característica. Bien, esta es una tablita muy bonita, pero es sacada de un libro pues viejito, por eso está así. Pero aquí se clasifican los estudios epidemiológicos en base a algunas características. En esta columna vamos a ver los tipos de estudio y está encerrado en un recuadro rojo lo que es el de cohorte. Bien, vamos a identificar que por la asignación de la exposición, pues el estudio de cohorte va a estar fuera del control del investigador. Es decir, que el investigador no va a tener el control de lo que sucede. Otro es el número de observaciones por individuo, que va a ser longitudinal, es decir, vamos a llevar un seguimiento a través del tiempo. Los criterios de selección en la población de estudio, como ya lo mencioné, nosotros vamos a elegir a los individuos en base a que presenten un evento o tengan cierta exposición. La temporalidad, vamos a encontrar que los estudios de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos, es decir, que sus estudios se basen a partir de un evento hacia adelante en el tiempo o a partir de un evento hacia atrás. Y se preguntan, pues, ¿cómo podemos hacer un evento hacia atrás? Pues ya lo hemos visto en otros estudios, como el que ya expusieron. Aquí se trata de recrear el evento que ya sucedió y nos vamos a basar en la información que ya tenemos, es decir, pues en reportes, en estudios antiguos, pero que sean del mismo grupo poblacional que estamos haciendo. Y pues aquí vuelvo a mencionar que la unidad de análisis va a ser el individuo. En cuanto a sus características, pues estas son las tres principales. Primero que pues la unidad de observación va a ser el individuo, que va a pertenecer a un grupo con características todos que tengan una misma exposición.
La segunda característica es que se van a elegir en base a esta presencia o ausencia, ya que los estudios pueden diferir en base a cuál es tu objetivo, qué es lo que estás buscando. Y la tercera característica es pues que la ocurrencia de un evento, el cual va a ser como el objetivo de este tipo de diseño de estudio, es decir, de la corte, es decir, determinar la ocurrencia, puede ser prospectiva o retrospectiva. Y bien, aquí esto implica la selección de un grupo de personas que tengan cierta característica. Estas las vamos a considerar como el grupo expuesto, obviamente pues al factor de estudio. Y también vamos a seleccionar un grupo similar, pero que no tenga la exposición. Y a este grupo se le va a denominar como el grupo no expuesto. Entonces, una vez que ya tenemos a ambos grupos, vamos a darles un seguimiento a través del tiempo a los dos grupos. Y aquí el tiempo que nosotros vamos a darle seguimiento, pues va a estar determinado por el estudio, puede variar. Hay seguimientos que se hacen durante años, seguimientos que se hacen simplemente durante semanas o durante meses. Y pues ya finalmente, cuando ya hacemos el seguimiento, vamos a registrar los eventos que a nosotros nos interesan, que es nuestro objetivo, y después vamos a comparar la magnitud y la frecuencia con que ocurre el efecto tanto en el grupo expuesto como el no expuesto. Israel, hay veces que, o sea, siempre es así, expuestos y no expuestos. Pues en lo que yo investigué, sí. Siempre se tienen un grupo clasificado que cumplan con una cierta exposición y otro que no. No. Tú puedes tomar una población X y luego ver si se presenta un evento, aunque no haya ninguna exposición de nada, y solamente observar. Por ejemplo, mira, tú tomas a todos los recién nacidos de un año, o sea, de cierto año, del 2020. Yo tomo todos los recién nacidos del 2020 y les tomo datos, ¿verdad? Que si es prematuro, que si no, que si la mamá no sé qué, que si hace. Y los vas siguiendo al año, a los 6 meses, y luego les vas preguntando. Por ejemplo, yo que he leído mucho sobre alergia a los alimentos, por ejemplo, que me gusta mucho leer eso. Hay cortes completas de muchísimos niños, les iba a decir de pinchumil niños, pero sí, eso, o sea, son muchos niños, pinchumil niños, que yo digo, madre de Dios, o sea, ¿cómo les dan dinero para tanta criatura, verdad? Yo apenas puedo juntar 100 o 200. Entonces, tú juntas pinchumil chiquillos y los vas siguiendo. Y luego los sigues a los 6 meses. Y entonces ahí vas viendo quién es alérgico y quién no, quién desarrolla alergia a esto, quién desarrolla alergia a lo otro y así, ¿no? Estos niños no tenían ninguna exposición, ni tenían ni tú estudiaste así per se un factor de riesgo, sino que tú durante la evolución vas viendo, este niño que tuvo alergia a la proteína de leche es prematuro, eso le da cierto riesgo. Este niño con alergia a la proteína de la leche no le dieron seno materno, ese es otro factor de riesgo. O sea, tú vas viendo durante la evolución de la corte lo que les va causando, lo que les va dando riesgo. Eso también es otro estudio de corte. Yo te entiendo esto que tú dices, claro que sí hay estudios. Por ejemplo, vamos a hacer una corte ahorita de vacunados, ahorita que está tan de moda, ¿verdad? Se vacunaron del COVID. Y entonces los estudias a los 6 meses, y luego al año, y luego al año y medio, y luego a los 10 años. ¿Qué es lo que está pasando? Si te fijas tú, hasta en la tele sale, pues. Hasta en la tele sale. No, pues el 50% de los profes no hicieron anticuerpos cuando le pusieron CanSino. Dices, caray. Pues, vaya, ¿qué onda, no? O sea, literal, en este momento, literal, estamos siendo parte de un estudio de investigación. Literal. Como ratones de prueba.
Somos ratas de laboratorio, literal. Me siento yo una rata de laboratorio. Por cierto, soy la rata número 250, por si quieren saber. Porque pues yo fui la primera que me vacuné. O sea, era de las primeras. Si ustedes se acuerdan, Coahuila fue el primer estado que pusieron vacunas y a los primeros que los pusieron fueron a los médicos. Entonces, yo era parte de ese grupo, que estoy trabajando en salubridad, y entonces a mí me hicieron firmar un consentimiento informado de que si ellos, o sea, de que, pues, que yo sabía los riesgos de la vacuna y esas cosas. O sea, ya después de un tiempo lo dejaron de hacer porque vieron que la vacuna no tenía tantos efectos secundarios, pero a mí me hicieron firmar una carta que hasta me dio miedo. Dije, la torre, si soy una rata, ¿verdad? Entonces, bueno, soy parte de una corte. Entonces, por ejemplo, a esa corte nos hicieron estudios de anticuerpos al terminar la segunda dosis, a las 3 semanas de terminar la segunda dosis, nos hicieron una corte. Que por cierto, yo salí negativa a anticuerpos. Dije, la torre, maldito sistema inmune o maldita vacuna, no sé qué pasó. Pero después un amigo me dijo, no, es que esas pruebas que están haciendo son bien chafas. Eso es la realidad. Son bien chafas y no. Entonces ya yo fui con otro compa y me dijo, no, yo tengo los anticuerpos específicos contra proteína S, y me los hizo y, o sea, salí altísima. Yo por eso ya dije, pues ya estos anticuerpos me duran fácilmente 2 años. Pero están, por ejemplo, ayer una amiga mía que me dijo, es que estoy asustada porque no sé si usted es como, a mí no me llegó, porque a mí no me llegan ese tipo de cosas, pero no sé si a usted les llegó que un premio Nobel está diciendo que la vacuna, que es un veneno y que no sé qué y no sé cuánto. Le dije, para empezar, dijo, es que lo dice con tanta seguridad. Le dije, ay, yo también así hablo, o sea, con mucha seguridad, aunque no sepa, no me has visto, ¿verdad? O mis alumnos no te manda, o sea, dicen cada barbaridad y lo dicen con una seguridad. O sea, eso no te quita nada. No, que es un doctor muy famoso. Le dije, es que lo doctor no quita lo pendejo. O sea, esa es otra premisa que es así, que la dice el doctor Rosales siempre. O sea, lo doctor no quita lo tarugo, ¿verdad? Esa es otra cosa que tenemos que decir bien. O sea, la realidad es que somos ratas de laboratorio y no sabes qué va a pasar. Tú puedes hacer una hipótesis de que sí, nos pusieron un chip y nos van a saber quién sabe qué, o sea, todo ese rollo. O puedes hacer otra hipótesis de que no, pues como son vacunas de RNA y ya, esa es toda tu hipótesis. Pero eso no quiere decir que sea cierto, es una hipótesis. Es igual aquí. Tú propones una hipótesis, ¿o no? Dices, yo nomás lo voy a observar, a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué pasa. Porque así son los estudios de corte, con hipótesis o sin hipótesis. Tú puedes formular una hipótesis y decir, a ver, esos asmáticos que están en la corte, a los 10 años se les va a quitar. Y esa es tu hipótesis y tú los observas. Y ves que sí es cierto o que no es cierto. O otro dice, yo voy a ver qué pasa a los 12 años. Entonces, dice, sí se les quita. Pero no era su hipótesis. Entonces, estos tipos que son contra vacunas, son antivacunas, se les llaman, lo que hacen es hacer una hipótesis literal. Pero estas hipótesis son muy peligrosas, sobre todo si las dices así como que así a lo loco, que si hay gente muy loca que nomás lo dice así, y entonces dices, bueno, sí, yo he escuchado las hipótesis y digo, tiene razón. O sea, sí puede ser que nos pase eso, sí puede ser, porque yo que sí he leído un poquito de vacunas, yo sé más o menos lo que ha pasado con las vacunas. Yo creo que el semestre pasado lo vimos. Algunos ejemplos, si se acuerdan, o sea, de vacunas que han sido un verdadero drama en la medicina, que han matado niños literal, los matan a los niños. Vacunas que producen severas consecuencias en la salud de los pacientes cuando les da la enfermedad. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Pero de eso a que sea cierto no es verdad. O sea, ¿por qué? Porque todavía estamos en la corte. Faltan ustedes, ¿ya se vacunaron? Ya, hasta le creo que les di permiso a unos de ustedes. Bueno, o sea, ratas de laboratorio somos ya, todos. Incluyanse, ratas de laboratorio. Entonces, vamos a ver en una corte qué nos pasa. Entonces, a ver, vamos a ver, a Juan,
Se la pusieron. ¿Le dio efecto secundario? No, pues que sí. ¿Qué le dio? Pues que esto, que lo otro. Bueno, eso lo toman como en cuenta. No crean que estudian a muchos, porque van a vacunar a todos los países del mundo. Entonces, ellos están haciendo sus cortes en algunas partes del mundo. Entonces, a ver, primero vamos a ver los efectos secundarios de la vacuna, que eso es básico, ¿no? Luego, ¿a qué tiempo vamos a pedir anticuerpos? Pues a los 2 meses, 4 semanas después de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a ver cuántos anticuerpos les hacen. ¿Qué es lo que hizo CanSino? Por ejemplo, les puso la primera dosis y dijo, el 50% no hace anticuerpos. Pues entonces hay que ponerles una segunda dosis. O sea, vean eso, ¿verdad? O los anticuerpos no subieron tanto. Por ejemplo, yo tuve compañeros, yo que ya me había dado y me pusieron la vacuna y se me subieron hasta el cielo. De hecho, me dijo mi compañero, tuve que hacer una dilución y dice, y pues todavía si no te alcanzó, o sea, no pudieron titular mis anticuerpos. Yo espero que sean de buena calidad. O sea, son muchos. Yo espero que sean de buena calidad. Entonces, pero yo tuve compañeros que tenían 20, 25 de anticuerpos cuando yo tenía 2,000, o sea, más de 2,000. Entonces, por ejemplo, esta titulación no le sirve para nada. Entonces, por eso CanSino dijo, pues vamos a seguir una segunda dosis. También pusieron Pfizer. Vamos a ponerlos una segunda dosis. O sea, ¿qué están haciendo? Están haciendo estudios de corte, ¿cierto? Y que a los 10 años, vamos a decir, sí les produjo esterilidad a los niños, a los muchachos, a los jóvenes. Sí nos pusieron un chip en la torre, ¿verdad? Si nos ponen un chip, ya valimos. Como si fuéramos tan importantes, ¿cierto? O sea, a mí también se me hace así como muy tonto. O sea, ¿cómo que te ponen un chip? Como que ¿para qué? Como que ¿para qué te ponen a ti un chip? Para que qué fregados, ¿para qué te están poniendo el chip según esto, Juan? Doctora, y en la segunda lo activan. Ya viste, pero ¿para qué es el chip? ¿Para qué? ¿Para qué era el chip? ¿Cuál era el objetivo del chip? Rastrearnos. Controlarnos. ¿Ontas, Juan? Pues, ¿dónde te estás metiendo? O sea, yo dije, pues, ¿para qué nos pondrán el chip? ¿Para comprar en Amazon? Pues es lo único que se me ocurre. Pues es el tipo que están haciendo todo este rollo, ¿no? O sea, pues por el que están haciendo todo este rollo por el hombre más rico del mundo. Dije, no, pues no. De por sí ya compró un montón en Amazon, ahora vaya a comprar más en Amazon. No se queda, no compro nada. Pero, vaya, son teorías así como medias extrañas, ¿no? O sea, la realidad, chicos, es que no sabemos. Entonces, cuando ustedes les pregunten, digan, no sé. Yo siempre digo, no sé, pero eso es una teoría. Entonces, puede pasar, pues, como puede pasar cualquier cosa con cualquier cosa, prueba o demás, ¿no? Hay medicamentos que, oigan, la ranitidina la sacaron después de como 50 años del mercado, después de que vieron que producía plasia de las células parietales. O sea, por Dios. ¿Ya qué más nos puede pasar? La mera verdad. O sea, ¿qué más podemos ver que ya no hayamos visto? Entonces, esta opción, la opción que te dan es, o te pongo un chip, que es probable, o te mueres. Porque pues se están muriendo, o sea, no es mentira que se están muriendo, pues si no los está viendo ahí en las cajas, ¿no? Entonces, esto es un estudio de corte, bueno, es un ejemplo de estudio de corte. Entonces, tú partes del evento, te pones la vacuna, ese es un tipo de estudio de corte. Pero hay otros estudios de corte que no, o por ejemplo, sí, como tú dices, a ver, los expuestos y los no expuestos. Entonces, tú agarras tu corte, por ejemplo, aquí es muy común las cortes, bueno, aquí tienen una corte, yo no me incluyo, tienen una corte de pacientes con intoxicación por plomo, por puñoles, y pues van siguiendo su corte. Tienen como 700 niños
bueno, ya son adolescentes adultos. Y toman población que no está expuesta. Esa es una corte, ¿sí? De expuestos y no expuestos. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Definitivamente todos van a estar expuestos. ¿A qué? No sé. Pero todos van a estar expuestos porque son recién nacidos. Y lo que yo voy a estudiar en esta corte es si desarrollan o no alergia a alimentos. Este estudio se llama, aquí en México se llama Mexipreval, pero en Europa se llama algo Preval, no me acuerdo, Europreval, porque es de Europa, ¿sí? Y estos pues, los van siguiendo todo el tiempo. Entonces, y por ejemplo, ahora tú puedes decir, a ver, Michelle ya gastó, porque estas cortes son muy caras, ya gastó una lana en su corte. Pero yo quiero utilizar su corte porque ya la tiene bien controladita. Tiene 5,000 chamacos. Y entonces yo quiero meterme a su corte, ¿verdad? Entonces yo le digo a la Michelle, ¿cómo ves, Michelle? ¿Me puedo meter en tu corte? Y entonces ella me dice, pues, ¿cuánto me das? Entonces, vendo mi corte, ¿verdad? No solamente la Michelle, no solamente la vendo, sino también la puedo ofrecer, porque las cortes son caras. Entonces la ofrezco. Entonces yo digo, tengo una corte. ¿Cómo ven? ¿Quién le entra a la corte? Venderla no quiere decir que te cobre por... Venderla quiere decir que, o sea, como una corte es muy cara de mantenerla, ¿verdad? Entonces, la gente que entra, pues va a mover la corte. Y eso es algo que una corte la mantiene viva, pues. La mantiene viva. Son muy caras las cortes. Muy caras, verdaderamente caras. Entonces, este tipo de cosas, pues bueno, vamos a ver. Entonces, hay estos dos tipos de cortes. A ver, entonces, sí se entendió, ¿verdad? Los que están expuestos y los que no están expuestos. Y luego los que agarran una corte nomás para ver qué sacan. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, doctor? Sí, doctora. Y bien, pues ya dijimos el objetivo principal de los estudios de corte. Se han utilizado de manera pues clásica para determinar la ocurrencia de un evento específico. Entonces, el seguimiento aquí que nosotros le vamos a dar a los grupos o al grupo va a ser hasta que se presente alguna de esas condiciones. Por ejemplo, que se manifieste el evento de estudio, es decir, lo que nosotros estamos estudiando cuando ya lo presente pues el individuo. Pues que nosotros creíamos que ver de un recién nacido, no sé, que tienen una enfermedad congénita. Bueno, hasta que ya la presente o hasta que ya la detectemos, ya ahí termina la corte con ese individuo. Obviamente que si se van a hacer otras pruebas que sean contribuyentes a la corte, pues se sigue estudiando, pero hasta ahí ya no podemos seguirlo después de que presente nuestro objetivo. Ese es un mal ejemplo, Israel. Las malformaciones congénitas, pues acaba tu corte luego, porque nacen y las ves. Pero vamos a poner otro ejemplo. Supongamos, tú agarras tu corte de recién nacidos y lo dices, voy a ver de estos niños cuántos tienen ¿cómo les dicen? Hiperactividad. Y esa sí está padre. Porque, o sea, agarras todos los chiquillos y lo dices, tiene hiperactividad y ahí se acaba la corte para ese niño. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Porque eso sí, por ejemplo, lo puedes detectar al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. Yo tengo niños que no se han detectado de hiperactividad hasta de 10 años. Les digo, no lo han detectado, señora, por Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una buena tema. Sí, y pues bueno, aquí, por ejemplo, ya vemos que ya está variando el tiempo de seguimiento que se le va a dar. Por ejemplo, en mi mal ejemplo, pues el tiempo de seguimiento sería bien corto, pero en el ejemplo que dio la doctora, el tiempo de seguimiento sería más largo, porque como lo dice, el evento puede manifestarse a una edad temprana o hasta una edad avanzada. El otro es cuando los sujetos pues, que estamos estudiando mueren. Esto la mayoría de las veces se da cuando el evento que nosotros estamos estudiando
pues es una enfermedad o una patología muy grave cuando pues los pacientes que estamos estudiando están en fase terminal, que es cuando algunos estudios se hacen de esta manera. Otra condición es cuando los sujetos pues simplemente deciden ya no participar en el estudio de corte que nosotros estamos haciendo. Esto, por ejemplo, se menciona cuando estamos haciendo un estudio de corte en niños, que pues a los niños, por ejemplo, que nosotros les vamos a estar tomando pruebas de sangre cada semana o cada mes, pues a los niños les da miedo. Entonces lo que se ha implementado para evitar pues estas pérdidas en el seguimiento es pues que los padres firmen un consciente informado, y pues que los niños estén de acuerdo. Ahí a los niños no se les pide una firma como tal, simplemente que manifiesten que sí quieren y ya con eso es como amarrarlos para que no puedan salir. Y Igual no los amarras. Se pueden salir cuando ellos quieran, porque eso dice el consentimiento informado. sí. En el momento que ellos quieran, se pueden salir del estudio. Y pues y aunque el niño te diga que sí, si no quiere picarse, no puedes picar. O sea, si te dice que sí, se llama asentimiento. Asentimiento. Ajá. Asentimiento del paciente, aún si tú estás ahí y se está peleando contigo, y la mamá no lo agarra, no lo puedes picar. O sea, la mamá lo tiene que agarrar. Si no, no lo puedes picar. Es un problema con los adultos. Es más difícil porque los adultos sí de plano no se dejan. Pero los niños se dejan. O sea, si los niños sí se dejan. ¿Por qué? Porque los amarras. Literal. Con una sabanita los amarras y ya. Si la mamá está de acuerdo. Pero si la mamá se mariconea tantillo, ya no puede. No, ya no. No, ya no, doctora. No, es que está llorando, no. Sí, entonces, no. Pues los tienes que convencer. Es todo un reto convencer a un chiquillo que te diga que sí. Es todo un reto. Entonces le tienes que dar regalitos y stickers y así colores. O sea, tú tienes que tener tu mecanismo, ¿no? Una paleta. Pero es todo un proceso. Pero sí se dejan. Pero ya, como tú dices, o sea, en un estudio de corte se deja la primera vez, pero en un estudio de corte es una y otra. Depende de que no seas tan bañado. Una vez al año está bien, pero si lo estás picando cada mes, pues claro que todo el mundo se va a salir. O sea, sí tienes que tener como esa cierta conciencia de, o sea, por ejemplo, nosotros, una vez nos pican para tomar los anticuerpos y luego la siguiente vez a los 6 meses y luego la siguiente vez al año, pues no es mucho, ¿verdad? Pero tú le dices, venga todos los días a tomarse la muestra, pues no, oiga, no, ¿de qué se trata esto, verdad? Entonces, si está más o menos consciente, porque si no. Ahora, esto de que los sujetos se mueren, pasa mucho en estudios como los estudios que hacen los oncólogos, ¿verdad? Que se mueren un montón. Entonces, así como los perritos, ¿cuántos les quedaron? Pues 1 o 2, todos los demás se murieron. ¿Verdad? Entonces no, pues sí, hay estudios de corte que dicen, pues yo la corte la terminé a los 5 años porque se me murieron todos, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso pasa, no tan frecuente, pero sí pasa. O si tú empiezas una corte, por ejemplo, con viejitos. Por ejemplo, tú quieres ver en una población de gente mayor X cosa. Entonces te van muriendo los viejitos. Mi sobrina hizo un estudio. Ay, Dios, de veras, pobrecilla. De pacientes nefrópatas que les estaban haciendo diálisis. Y entonces se vino el COVID y se le murieron todos. Y no era un estudio de corte. Me da risa. Entonces les hizo el primer estudio y luego les iba a hacer el segundo, o sea, les hizo la evaluación y luego les iba a hacer la toma de muestra y todos se le murieron. Y entonces, pues, ni modo de ya muertos, ya que, pues, ya no se pudo hacer nada, se le fueron todos de COVID. Entonces, sí, pues, sí. No nos debería de dar risa, pero de verdad ríanse, o sea, ahorita ya, la verdad es que ya la vida la tenemos que tomar así como muy light, porque si no nos volvemos locos.
sobre todo los médicos, estamos bastante mal, muy mal. Entonces, porque vemos cosas muy feas. En estas épocas estamos viendo cosas muy horribles. Entonces hay que reírnos aunque sea de eso. O sea, yo sí me río de repente. Entonces, sí, se le murieron todos sus pacientes y entonces ahorita tiene que volver a hacer otra vez el estudio, otra vez las evaluaciones, otra vez todo, porque todos se le murieron. Entonces, esto pasa. De que se mueren o los atropellan. Entonces, ¡chin! Era el caso y me lo atropellaron. Bueno, pues ni modo. Ok, ¿qué más, doctor? ¿Pasa a la siguiente? Sí. Y el último, pues es cuando el estudio termina. Ya Claro. sea que estudie porque alcanzaste tu objetivo, ya puedes tener tus resultados claros, o porque pues los sujetos se salieron, los sujetos se murieron, O porque etc. se te acabó el dinero. Eso O es muy también, común. es una de las principales Sí, o causas sea, también. porque estas cosas son caras, o sea, y pues se te acaba el dinero y se acaba, o sea, termina la jornada. Se acaban los recursos financieros. Y bueno, los estudios de corte los vamos a poder clasificar en base a ciertas características. Por ejemplo, esto ya la mencionamos, es en relación al tiempo. Pueden ser prospectivos cuando son de un evento hacia adelante, retrospectivos cuando son de un evento hacia atrás, que es cuando dijimos que íbamos a reconstruir el evento basándonos en la información, en los informes médicos que nosotros tengamos, y también pueden ser ambispectivos. También a se le llama mixta, una corte mixta, que es cuando nos basamos tanto en eventos pasados y a partir de un evento hacia adelante. Esto lo vamos a tener en cuenta porque el artículo que nosotros vamos a analizar es ambispectivo, pero pues ya lo veremos en su momento. Bueno, también en base, se pueden clasificar en relación a los criterios de elegibilidad que se utilizaron para determinar a la población de estudio. Y tal como lo vemos aquí en esta imagen, la corte puede ser dinámica cuando permite la entrada y salida de los individuos a cada grupo, que es en este caso el recuadrito del grupo expuesto y no expuesto. Y el otro tipo es la corte cerrada o también llamada corte fija, en la que pues los sujetos no pueden entrar nomás porque quieren, pero pues sí pueden salir. Las salidas pues son las que ya mencionamos, cuando mueren, cuando ya no quieren participar. ¿Sí queda bien entendido esto? ¿Me expliqué? Bien, pasamos entonces a los pasos. Vamos a repetirlos bastante porque son importantes. Primero es reclutar a un individuo, a nuestra población. Esta debe ser una persona que no manifieste el evento de estudio, pero que sí tenga cierto riesgo de poder presentarlo. Después de que ya reclutamos a nuestros individuos, los vamos a clasificar, en este caso en el tipo de corte, que ya vimos que hay dos, uno que no se clasifica y uno que sí. Pues en la literatura donde yo me basé, sí los clasifica en base a la exposición. Y pues... Aquí, por ejemplo, tú pudieras decir, lo que pasa es que en el caso de donde yo te puse el ejemplo de los niños con alergia a los alimentos, todos están expuestos, ¿cierto? Todos están expuestos. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a que nos den alimentos. Es por eso que se hace de esa manera. Los recién nacidos están expuestos a todo. O, por ejemplo, los casos con hiperactividad, pues, ¿cómo expuestos y no expuestos? Pues, no sabes todavía, aún no sabes. Que eso es algo que se está estudiando ahorita. Para eso te sirven los estudios de corte. Muy bien. Pues, de acuerdo a la exposición, muy bien. Sí, y pues bueno, ya cuando los clasificamos, pues vamos a observar a estos individuos y a cuantificar cuántos de ellos van a manifestar el evento que nosotros queremos y pues de esta manera obtener nuestros resultados. Vamos a encontrar pues un cuadrito mediano de ventajas y como podemos ver en este recuadro son pues más las desventajas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene? Cada diseño de estudio tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hay algunos que son buenos en cierta característica, pero fallan en otra. Y otro estudio es bueno en eso que el otro falla, pero tiene errores en otras cosas. Entonces no va a haber un diseño así perfecto del cual nosotros siempre obtengamos resultados sin sesgos, pero pues vamos a analizar en este caso el de corte. Primero, pues el objetivo, que lo mencionamos, que es que permiten establecer directamente
la incidencia de un evento ante la exposición. La segunda ventaja es que la exposición, bueno, esto en el grupo, en el tipo de corte que ya nos mencionó la doctora, que es cuando la exposición se determina antes de que se conozca el resultado. Y el otro, el que nos dijo la doctora, es que primero se analizan, primero les das el seguimiento y ya hasta que presentan o no cierto evento, pues ya los vas clasificando. Entonces existe una clara secuencia a través del tiempo entre lo que es la exposición y lo que es el evento que tú estás estudiando. Otro es que brindan la oportunidad para estudiar pues exposiciones poco frecuentes. Es decir, que los estudios de corte tú los puedes utilizar cuando estás estudiando una enfermedad que es rara, que no es muy común que se presente. Otra ventaja es que permite evaluar resultados múltiples. A esto se refiere con qué tantos riesgos hay, qué tantos beneficios vamos a obtener y que ambos van a estar relacionados con una cierta exposición. La penúltima ventaja es que la incidencia del evento de interés pues va a poder determinarse para los grupos expuestos y para los no expuestos. Y por último, pues no es necesario dejar de tratar a un grupo, y esto lo menciona porque es como comparándolo con el ensayo clínico aleatorizado, con el ECA. Aquí sí tienes que dejar de tratarlos, por ejemplo, como ahí la población se elige aleatoriamente, ya sea por un programa o por diferentes técnicas que hay, si ves que un grupo, el grupo que no tiene control, está presentando cierto grado de dificultades con el tratamiento que tú les estás dando con el placebo, pues tienes que interrumpirlo, no puedes seguir dándolo. Y bueno, las desventajas también son bastantes. Primero es que, ya lo mencionó la doctora, este tipo de estudios son muy costosos y como son, les tienes que dar mucho seguimiento a los individuos que tú estás estudiando, requieren mucho tiempo. Entonces, esto más cuando se realizan de forma prospectiva, es decir, del evento hacia adelante. Y cuando son retrospectivos, pues es simplemente revisar la información que tú ya tienes pues de la población. La segunda desventaja es que el seguimiento que tú debes de hacer puede ser difícil y obviamente vas a sufrir muchas pérdidas durante pues el periodo y esto va a influir en los resultados del estudio, que es cuando nosotros mencionamos que tenemos un sesgo. La tercera. Muy bien. Sí. Nos quedan muy poquitos minutos, verdaderamente no vamos a poder alcanzar a ver esto. Vamos a dejarlo hasta aquí. No se les olvide que nos quedamos en esta diapositiva. Bueno, a Israel no se le va a olvidar. Vamos a volver a analizarla porque verdaderamente es muy interesante esto de las ventajas y las desventajas. Los estudios de corte son los estudios que más datos te dan. A mí me gusta mucho. O sea, te dan un montón de datos, un montonal de datos. Son estudios muy bonitos, pero hay que analizarlos bien, ¿sale?